Good morning, students. Soy el profesor de geometría Alberto Guapaya y vamos a continuar con los temas. Nos toca ver el tema número 3 de título triángulos. Como bien sabemos, un triángulo son tres puntos no colineales, ¿ya? De los cuales están unidos por segmentos. ¿Está bien? Acá entre sus elementos tenemos estos puntos llamados vértices A, B, C. Los lados llamados lado AB o BA, lado BC y lado AC. ¿Ya? Entre los ángulos internos tenemos la medida del ángulo interno, el ángulo ABC, ABC, listo. El ángulo BAC, BAC y el ángulo ACB, ACB. Recordamos que lo que nos indica la posición del ángulo es la del medio, la letra del medio. En este caso B, en este caso A, en este caso C. ¿Listo? Ángulos externos. Ángulos externos es MAT, ¿ya? Tenemos MAT. Este es como ángulo externo. ¿Está bien? Ángulo externo TBC, TBC. ¿Listo? Y ángulo externo FCA, FCA. Listo. ¿Ok? Ahí para ir recordando lados, ángulos internos y vértices. Vértices sabemos que son los puntos. ¿Está ahí? Listo. Los teoremas fundamentales de triángulo, como la mayoría ya sabe, ¿ya? La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿ya? Es igual a 180. Acá tenemos los ángulos internos, la suma, que nos da 180. Esta propiedad es muy importante para resolver la mayoría de los problemas, ¿ya? Acá también se cumple que la suma de dos ángulos internos nos da el externo. ¿Listo? La suma, por ejemplo, de estos dos internos nos da el externo. Ya el externo no adyacente. Esa propiedad estudienla bien. Ya, apréndanla bien porque esta propiedad nos ayuda a resolver la mayoría de problemas de geometría. La mayoría. Se presenta en varios casos de geometría. El siguiente. La medida de los ángulos externos ya es 360. ¿Listo? La sumatoria de los ángulos externos es 360. Acá tenemos otra propiedad que dice que en todo triángulo se cumple que al mayor lado se le pone mayor ángulo. Exacto. A ver, para explicarle al comienzo. Si yo tengo un ángulo así, ¿está bien? Mi lado, que va a ser el opuesto, ¿ya? En este caso, mi lado, que está simbolizado de amarillo, ¿está bien? Va a tener una medida. Pero si yo lo achico, la medida también se va a achicar. ¿Qué quiere decir? Que a menor ángulo, menor lado. A mayor ángulo, mayor lado. ¿Está bien? Acá nos simboliza que alfa, ¿listo? Es mayor que beta. ¿Está bien? Por lo consiguiente, su opuesto de alfa, su lado de alfa es A. ¿Está bien? Por lo consiguiente, A minúscula, ese lado, es mayor que su lado A, su lado B. ¿Ok? Acá lo tenemos. ¿Listo? En todo triángulo dice que se cumple la medida. De un lado es menor de la suma de las medidas de los otros dos y mayor que la diferencia. ¿Ya? Sea este caso que A es mayor que B y mayor que C, acá podemos concluir. ¿Ya? Ese también se llama existencia de triángulo. Voy a ponerlo acá. Existencia de triángulo. De triángulo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el lado B como base. ¿Ya? Este lado, ¿qué nos dice? Que la suma de sus lados opuestos, ¿ya? Tiene que ser menor a ese lado. ¿Ves? La suma de sus lados opuestos tiene que ser menor, pero mayor a la diferencia.
La diferencia en este caso, como A es mayor que C, se resta A menos C. ¿Ok? ¿Listo? Este problema, propiedad también es importante porque nos van a preguntar varias veces. ¿Ya? Esta propiedad no es muy conocida, así que apréndansela. Viene en examen de visión y les va a ayudar bastante. Acá tenemos propiedades adicionales que en el regreso a clases vamos a ir resolviendo una de las propiedades, ¿ya? De todas maneras, también estudienla, que acá nos dice, estos son dos ángulos externos, y este es alfa. ¿Qué nos dice? X más Y es igual a 180 más alfa, y esa es una. En la acá es un poco más sencilla, porque es de como unas alas, que se suman alfa más beta, es igual a, ¿qué? Teta más W, ¿no? ¿Listo? Acá, ¿qué tenemos? Este es llamado un cuadrilátero no convexo, ¿ya? ¿Listo? Dice que la suma de los ángulos A más B más C es igual a C. Este es también como un boomerang, ¿ya? Acá también tenemos que la suma de X más Y es igual a la suma de A más B. ¿Listo? Y este es como una estrella. La suma de sus 5 lados, de sus 5 ángulos, es igual a 180. ¿Listo? La clasificación de los triángulos. Tenemos, según sus ángulos, según los ángulos, ¿ya? Según los ángulos, tenemos el triángulo rectángulo. ¿Listo? El triángulo rectángulo, que no quiere decir que tiene un ángulo recto. No se olviden que este cuadradito simboliza 90 grados. ¿Ya? No es necesario escribirlo. Si este simboliza 90 grados, sabemos que la suma del triángulo vale 180. ¿Cierto? Entonces, si este es 90, lógico que estos dos tienen que valer 180, la suma. Aquí está. Perdón, la suma tiene que valer 90. Aquí está. La suma 90. ¿Listo? ¿Ya? A ver, tenemos de este triángulo rectángulo, que lo van a ver también en trigonometría, que estos dos lados, ¿ya? Los lados menores son llamados catetos, ¿ya? Estos dos lados menores, los que están pegados al ángulo de 90. Y el lado mayor se llama hipotenusa. ¿Está bien? Listo. Triángulo oblicuo-ángulo. El triángulo oblicuo-ángulo dice, no tiene ni un ángulo recto, ¿ya? Tenemos que ver una medida también que es triángulo acutángulo, ¿ya? Los tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir agudo? Que su medida es menor que 90, ¿ya? Acá tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90, ¿listo? Acá tenemos, las tres medidas tienen que ser menor que 90 para que cumpla que es un ángulo acutángulo. Ángulo obtusángulo. Un ángulo obtusángulo es obtuso, ¿ya? En uno de sus ángulos, ¿listo? Y dos agudos. En este caso, este es obtuso y estos dos ángulos son agudos, ¿ya? Obtuso, ¿qué quiere decir? Que su ángulo es mayor que 90. ¿Listo? Mayor que 90. Y los obtusos, como bien sabemos, menor que 90. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente tema de lo que es congruencia de sus lados, según la congruencia de sus lados. Listo, tenemos acá, ¿ya? Congruencia quiere decir tipo igualdad o equivalencia de sus lados, ¿ya? Tenemos el triángulo escaleno, ¿listo? El triángulo escaleno es cuando todos sus lados son diferentes, ¿ya? Yo tengo este lado diferente a este lado, ¿está bien? Y diferente a este lado, ¿listo? Si sus lados son diferentes, sus ángulos son diferentes, ¿ok? Triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Tenemos este lado, que está indicado por el círculo, es igual a este lado, ¿ok? Y si son iguales, sus ángulos opuestos a ese lado, por ejemplo, de este lado, su ángulo opuesto es acá, ¿listo? Y de este lado, su ángulo opuesto es acá.
Si esos lados son iguales, estos ángulos son iguales, ¿ok? Tener muy en cuenta eso, que esa es la solución para varios problemas. Triángulo equilátero, ¿listo? Equilátero es un triángulo que tiene todos los lados iguales, ¿ya? Este lado y este lado. De acá se cumple, como sus lados son iguales, todos sus ángulos son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los tres ángulos es 180. Si hallamos ese ángulo, es 180 entre 3, que nos da 60. 60 cada ángulo. ¿Listo? Acá tenemos unas observaciones. Dice que en todo rectángulo la hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. Claro, como bien hemos dicho, este lado es el mayor de ambos. ¿Está bien? Siempre es el mayor de ambos. ¿Ya? Los ángulos congruentes de un triángulo isósceles son agudos. ¿Ya? Los ángulos, lo de acá, tienen que ser menor que 90. ¿Listo? Para un isósceles. ¿Ya? Son agudos. Acá nos dice, si la medida de este ángulo, ¿ya? Del QPR es 60 y estos dos lados, ¿listo? Estos dos lados son iguales, ¿ya? Acá tenemos que este segmento QP y este segmento PR son iguales. De preferencia tratamos de formar un triángulo, ¿listo? Que este lado también va a ser igual. Y como los tres lados son iguales, como bien sabemos, los ángulos también son iguales. ¿Y cuánto vale cada medida? 60, 60, 60. Acá tenemos el ejemplo. Listo, vamos a ver a la hora de práctica, ¿ya? Acá siempre tenemos que leer, como bien lo digo, calcular X. Listo, nos piden X. A ver, acá tenemos que toda esta recta vale 180. Este vale 120. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 60. ¿Cierto? 60. Listo. Acá también, toda esta recta de acá vale 180. A esto vale 130. ¿Cuánto le falta? 50. ¿Está bien? Para 180. Ahora aplicamos la propiedad. ¿Qué nos dice? La suma de los tres ángulos internos, ¿cuánto es? 180. Entonces sumamos 60 más 50 más X, 180. 60 más 50 más X es igual a ¿cuánto? 180. ¿Esto cuánto nos da? 110 más X es igual a 180. 110 está positivo, pasa negativo. 180 menos 110. X, ¿cuánto vale? 70 grados. Listo. Ahí tenemos la solución, porque nos piden hallar X. Listo. Problema número 2. Tenemos también calcular X. ¿Qué nos dicen acá? ¿Se acuerdan la propiedad de los dos ángulos? La suma de dos ángulos internos nos da el externo. La suma de estos nos da el externo, ¿cierto? O sea, nos da este angulito acá. ¿Cuánto es? 70 más 30, 100. ¿Está bien? 100 grados. Ahora, tenemos este triángulo acá. El triángulo. En geometría simple se trata de ver los ángulos, los triángulos independientemente. Por ejemplo, acá yo veo este triángulo amarillo. Y aquí en formación tengo 2x, tengo 50, pero no llego a ninguna conclusión. Entonces vemos el triángulo pequeño. Acá sí, ya, el profesor me dijo cuando eran la suma de dos ángulos internos, no da el externo. Listo, acá sí podemos superar, ¿ves? Y ya tenemos información para el triángulo amarillo. ¿Qué nos dice? Que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? 180. Entonces, ¿qué tenemos? Que 100 más 50 más 2x es igual a 180. Entonces ponemos 100 más 50 grados más 2x es igual a 180. Acá tenemos 150 más 2x es igual a 180. 2x es igual a 180 menos 150. 2x es igual a 30. Y sabemos que el 2 pasa a dividir. ¿Está bien? Conclusión, tenemos x igual a 15. Nos piden x. Listo. Esa es la solución. ¿Listo? Acá este 2 pasa a dividir y nos queda x igual a 15. Nos piden calcula BC. Si tenemos como datos AD es igual, acá vamos a indicarlo, ¿ya?
vamos a indicar que AD, dice, este lado es igual a BD, a este lado. Y esos lados valen 4 unidades. Listo, vamos a indicar, vamos a dejarlo ahí pintado, ¿ya? Que AD es igual a BD, listo, vale 4. Acá tenemos que vale 4. Vamos a dejarlo indicado. Vamos a trabajar con los ángulos, ¿ya? Si acá tenemos que estos lados son iguales, recuerden, es un triángulo isósceles, ¿está bien? Porque tiene dos lados iguales de ese triangulito. Ya, si este es 35, este también es 35, por ser isósceles. Porque, ¿sabe por qué no este lado? No este ángulo. No, porque es opuesto. Este es su lado, este lado, su ángulo opuesto. Este lado, su ángulo opuesto. Ahora, ¿qué más aplicamos? La suma de los ángulos internos. ¿Se acuerdan que le dije que no va a ser útil para varios problemas? Acá está, 35 más 35, ¿cuánto nos da acá? 70, si no, vamos a ponerlo acá abajito. 70, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos dos ángulos son iguales. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que estos dos lados son iguales también. ¿Está bien? Listo. Al querer decir, este está de amarillo, este está de amarillo. Ahora este de rojo, también este de rojo. Estos tres lados son iguales. ¿Y cuánto me dijo que medía cada lado? 4, ¿sí o no? Entonces acá le ponemos 4 unidades. A este también 4 unidades. Y acá también 4 unidades. ¿Listo? Nos piden BC. Ahí está. ¿BC cuánto vale? 4 unidades. Entonces tenemos que BC es igual a 4 unidades. Y ahí está la solución. ¿Listo? Aplicando triángulo isósceles y la sumatoria de ángulos internos. Y de nuevo aplicándolo triángulo isósceles. Siguiente problemita. De nuevo nos dicen calcular X. Listo, calcular X. Acá hay una propiedad. ¿Ok? Hay una propiedad que nos dice que la suma de estos dos ángulos, ¿ya? La suma de estos dos ángulos es igual a la suma de estos dos ángulos, ¿ya? Esa propiedad le voy a explicar en clases. Por favor, me hacen acordar, ¿ya? Y o también la hayan visto también esta propiedad. O también se puede resolver de otra forma. Son varias formas que se puede resolver. Una de las formas es aplicando esta propiedad. Entonces tenemos X más 20 es igual a 70 más 60. Listo. X más 20 es igual a 70 más 60, 130. X es igual a 130 menos 20. X es igual a 110. Calcular X, listo. Acá tenemos la solución. ¿Ok? De nuevo nos dicen calcular X. Si AB es igual a BC. ¿Quién es AB? ¿Quién es, perdón, AC? AC esto. Es igual a BC. BC esto. Listo. Como es un triángulo isósceles, este lado, su ángulo opuesto es este. De este lado, su ángulo opuesto es este. Estos dos ángulos son iguales. Si este vale 75, este también vale 75. ¿Está bien? ¿Qué más? Ahora el triángulo mayor. La medida de los ángulos, ¿ya? La sumatoria de los ángulos, ¿cuánto vale? 180. A ver, juntos. 75 más 75, 150. ¿Cuánto le falta a este para que sea 180? ¿Cuánto tendría que ser? Acá. Ojo, 150. ¿Cuánto? 30. 30, ¿está bien? Ahora, aplicamos la propiedad. Recuerden, este cuadrito que ven acá es 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que la suma de sus dos ángulos restantes, ¿cuánto tiene que dar? 90. Entonces ponemos X más 30 igual 90. X es igual 90 menos 30. X es igual 60 grados. Ahí tenemos la solución por el número 5. Listo, a ver, seguimos practicando. Nos ponen calcular X. Ese problema, sencillo. Ya que sabemos que la suma de los tres ángulos, ¿listo? La suma de los tres ángulos, ¿cuánto tiene que dar? 180. Entonces sumamos X más 20
más x menos 26. ¿Es igual cuánto? 180. X más x más x, 3x. Listo. 20 menos 26, como son signos diferentes, se resta y se coloca el mayor numeral. 26 menos 10, 6. 180. ¿Listo? Acá tenemos 3x igual 180 más 6 grados. 3x igual 186 grados. X sabemos que está multiplicando, pasa a dividir, ¿ya? Y x es igual a 62. 62 grados. Listo, ahí tenemos la solución. Listo, alumnos, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier consulta, cualquier duda, ya saben, me escriben a mi WhatsApp, a mi interno, que con mucho gusto les apoyaré. Que tengan muy buenos días.